En la primera fase, segunda fase y tercera fase de la dictadura militar de los regímenes del siglo XX en El Salvador, hubieron muchas personas importantes para cada fase, como en la primera fase, titulada El autoritarismo militar desarrollista. Los gobiernos de los coroneles Osorio, Lemus, Rivera y del general Sánchez Hernández desde 1950 hasta 1972. Óscar Osorio, desde 1950 hasta 1956. La junta surgida de dicho movimiento fue a su vez derribada por la Revolución del 48, que llevó a la presidencia al teniente coronel Óscar Osorio. José María Lemus, desde 1956 hasta 1960. Ley de inquilinato, todavía en vigencia, con la que se pretendía regular aumentos de renta, plazo de propietarios para hacer contrato a quienes alquilan propiedades y multas por no abrir contratos legales al inicio de alquiler de casa. Julio Adalberto Rivera, desde 1962 hasta 1967. Durante su administración se creó la Organización Democrática Nacionalista, abreviado como Orden, con el objetivo de dotar de un organismo de apoyo popular de masas al Partido de Conciliación Nacional, que lo había llevado al poder. Orden se convertiría en un poderoso organismo paramilitar de represión oficial. Fidel Sánchez Hernández, desde 1967 hasta 1972. El acontecimiento más relevante de su gobierno fue la guerra contra Honduras, denominada Guerra del Fútbol. Al final de su gobierno, fue acusado de organizar un fraude electoral en favor del candidato presidencial del PCN, Arturo Armando Molina. La segunda fase, titulada El autoritarismo reforma estructural modernizante. El gobierno del coronel Arturo Armando Molina, desde 1972 hasta 1977. Arturo Armando Molina, desde 1972 hasta 1977. Algunas reformas moderadas, el gobierno de Molina se propuso reprimir con fuerza a los grupos de izquierda. En 1969 se produjo la Guerra de las 100 Horas, con la invasión del sur de Honduras por el ejército y la aviación salvadoreña. Y finalmente, en la tercera fase, el autoritarismo conservador de estructura modernizante, el gobierno del general Carlos Humberto Romero, desde 1977 hasta 1979. Carlos Humberto Romero. La violencia gubernamental, es decir, el terrorismo de Estado, fue una constante durante el tiempo que fungió la presidencia. Las diferentes fuerzas policiales, militares y paramilitares progubernamentales impulsaron una campaña de sangrienta represión hacia los grupos de izquierda. Primera fase. El autoritarismo militar desarrollista. Los gobiernos de los coroneles Osorio, Lemus, Rivera y del general Sánchez Hernández, de 1950 a 1972. La junta surgida de dicho movimiento fue a su vez derribada por la Revolución del 48, que llevó a la presidencia al teniente coronel Óscar Osorio, de 1950 a 1956. Las propuestas económicas que dio el teniente coronel Óscar Osorio fueron que comenzó la transición del liberalismo económico a una economía de intervención estatal, limitó las libertades económicas y el uso de las tierras, reguló las horas laborales y los salarios, promovió el desarrollo de la industria e intentó reducir el costo de vida y desarrolló la infraestructura en el país, como el transporte y la comunicación. Él dio propuestas políticas, como que permitió sindicatos y estableció el Partido Revolucionario de Unificación Demócrata, el PRUD, que buscaba la integración de las distintas clases sociales y los distintos grupos de interés. Los hechos. El PRUD no logró suficiente apoyo popular. Él perdió legitimidad y ganó fama de ser corrupto y opresor. Manipuló el sistema para evitar las elecciones y excluyó al partido de oposición de la Asamblea. Persiguió a miembros del Partido Comunista. Hizo referencia al levantamiento comunista de Guatemala para justificar sus políticos
anticomunistas e intervencionistas. Julio Alberto Rivera, 1962 a 1967. Durante su administración se creó la Organización Democrática Nacionalista, el Orden. Él dio propuestas políticas y estableció un liberalismo político. Él también abrió las puertas a la representación proporcional. Los hechos. Nació el Partido Demócrata Cristiano y se estableció como principal partido de oposición. Fidel Sánchez Hernández, 1967 a 1972. Él fue el último presidente del autoritarismo militar. Durante su gobierno, la guerra relevante fue la guerra contra Honduras, denominada Guerra del Fútbol. Ese gobierno fue acusado de organizar un fraude electoral en favor del candidato presidencial. La guerra duró solo 100 horas. El Salvador se volvió un país industrializado y tenía compradores externos, pero aún teníamos crisis económica, social y política. Y aquí es donde termina el autoritarismo militar y pasa a la segunda fase. Segunda fase, el autoritarismo de reforma estructural modernizante. El gobierno del coronel Arturo Armando Molina, de 1972 a 1977. Durante la admisión de Molina, los dilemas inherentes al modelo de la revolución de 1948 en su administración llegaron a ser especialmente agudos. Al igual que Osorio y Rivera, Molina buscó unir sus acciones y posturas anticomunistas con una expansión del rol del Estado en la economía, con especial énfasis en la modernización y estabilización del capitalismo en El Salvador, promoviendo la industrialización y el mejoramiento de las condiciones sociales de vida de la población. El Plan Desarrollo Económico y Social 1973 a 1977 de Molina proponía ejercer un mayor control sobre los productos de agroexportación y trasladar las ganancias de este sector hacia la industria, a nuevos productos de la exportación y hacia la pequeña y mediana empresa. El plan incluía la expansión de zonas francas para las industrias maquiladoras, préstamos internacionales para inversiones productivas, incremento en la industrialización por sustitución de importaciones, restricciones a las importaciones del mercado común centroamericano, promoción del turismo y regulación de la inversión extranjera con el fin de evitar su penetración en los sectores estratégicos de la economía. Algunos componentes del plan iban dirigidos hacia la corrección de los problemas de distribución del ingreso. El gobierno proponía usar la política fiscal, las leyes del salario mínimo, seguridad social y reforma agraria para incrementar los ingresos y el bienestar de las clases pobres. Molina creó el Consejo Nacional de Planificación, CONAPLAN, bajo la dependencia directa de la presidencia para implementar estas medidas. CONAPLAN fue transformado posteriormente en el Ministerio de Planificación. El gobierno incrementó su control sobre la economía a través de la expansión de las regulaciones estatales del mercado del café y la creación de una junta monetaria para regular el flujo de dinero. El gobierno realizó préstamos para invertir en nuevos sectores de agricultura, cooperativas, pequeños y medianos negocios y entre otras empresas. A pesar del aumento de la influencia de los militares en la economía, el presidente Molina encontró serios obstáculos para desarrollar aquellos aspectos del plan del desarrollo que afectaban directamente los intereses fundamentales de la oligarquía cafetalera. En 1972, CONAPLAN produjo un plan de desarrollo agrícola que proponía una redistribución de las tierras con el fin de aumentar los ingresos de las familias campesinas.
Contenía medidas para estabilizar el